Bendiciones, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles en este día, martes 17 de febrero, cuando por la gracia de Dios venimos para compartir otro estudio más de la lección de escuela sabática. Un abrazo a la distancia, saludos para todos. Muchas gracias por su sintonía. Agradecemos el que ustedes siempre se sientan parte de este ministerio y agradecemos a todos aquellos que hasta ahora no han dejado de apoyar los proyectos, los planes misioneros que este ministerio tiene. Gracias a todos los hermanos que envían ofrendas por cele, por correo postal. Gracias a todos los que llaman para darlo de su tarjeta de débito o crédito, ese diezmo, esa ofrenda y donación. Gracias a los que desde el extranjero lo envían por Western Union, por MoneyGram, por RIA, transfiriendo de banco a banco. Gracias, hermanos, a todos los que por PayPal también se hacen presentes. Bueno, ahí están en la pantalla todas las formas que he mencionado. Gracias a todos los que eligen cualquiera de esas maneras para apoyar este ministerio, que todos los días predica, 24 horas al día, los 7 días de la semana, por radio y televisión, a 4 grandes ciudades de los Estados Unidos, en el estado de Texas, para ser más específicos, y que también todos los meses atiende enfermos gratuitamente en el Sanatorio y Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Con todo lo que usted envía, diezmos, ofrendas, donaciones, hacemos toda esa obra. Gracias a todos. Los que hoy lo hagan, ahí está el teléfono, 214-881-4029 y WhatsApp +1 214-881-4029 para que se ponga en contacto con nosotros aquí en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, desde cualquier país del mundo, para que nos pregunte cómo pueden unirse de una forma más detallada a lo que ya mencioné. Ahora vamos a escuchar el versículo de memoria. Amy Dimas, por favor, señorita, si nos da ese versículo, se lo agradecemos. Adelante. El versículo para memorizar de hoy, martes 17 de febrero, es Juan 14:15 y dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y así les dejo con este hermoso versículo y les invitamos a podérselo aprender y poder así meditar en estas hermosas palabras. Se los leo una vez más. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado tan hermosa palabra, también quiero invitarles para el servicio de oración y testimonios esta noche en la ciudad de Houston, Texas. Esta noche voy a salir en vivo, como siempre estoy haciéndolo los días martes, desde Houston, con el análisis o la exégesis del versículo de memoria correspondiente a este día, porque veo que le sacamos una gran lección espiritual a cada versículo que nos memorizamos por la gracia de Dios. Así que no se pierda el servicio de oración y testimonios hoy a las 7:15 desde Houston. Aquí está la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. A las 7:15 de la noche les esperamos a los hermanos y hermanas de la iglesia, como también televidentes que deseen venir para orar juntos y meditar en la palabra de Dios. Y ahora que mi hermano Ramsés Ágreda, que está allá en West Palm Beach, vía Zoom, listo está para compartir conmigo este estudio y con todos ustedes les salude. Adelante, hermano Ramsés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Para mí es un privilegio, como siempre lo digo, participar en la elaboración de estas escuelas sabáticas que, bueno, todo este año ha sido una bendición, en este trimestre especialmente, que estamos estudiando las lecciones que provienen de los profetas menores. Así que en esta semana que comenzó ya este domingo pasado, este domingo 15, aquí podemos ver claramente que esta lección se titula Plan de Restauración Divino. Y vamos a ver, hermanos, cómo el Señor restaura, a pesar de que hemos caído en pecado, a pesar de que hemos caído en iniquidad, cómo el Señor, cuando su pueblo procede al arrepentimiento, cómo el Señor lo puede restaurar, lo puede levantar como que si nunca hubiese pecado. Así que es una maravilla estas lecciones que nos llenan de esperanza a cada uno de nosotros, para que nosotros también formemos parte de ese pueblo que Cristo viene a buscar. Bien, le damos gracias también
Quiero agradecer a todos aquellos hermanos que nos han escrito, que nos han enviado sus mensajes. Estamos agradecidos por los comentarios que nos mandan. Y también, hermanos, no se olviden a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Apóyenos con un like o un me gusta a todas estas transmisiones que se hacen para que otras personas puedan ser grandemente bendecidas. Y aquellos que no se han suscrito, suscríbanse a los diferentes medios de canales de YouTube y de Facebook para que tengamos más suscriptores y muchas más personas puedan ser grandemente bendecidas. Así que, sin más que agregar, hermanos, vamos entonces a comenzar el desarrollo de esta lección del día de hoy con una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre que mora en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder presentar tu palabra a través del desarrollo de estas lecciones de escuela sabática. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas en el desarrollo de esta lección, que no sean palabras nuestras, que sean tus palabras, Señor, las que tú pongas en nuestras bocas, y que tú seas nuestro maestro, Señor. Dirígenos y que muchas almas puedan ser grandemente bendecidas al oír estas lecciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora, mis hermanos, vamos a estudiar una restauración predicha, porque en esta lección que trae por título para la semana Plan de Restauración Divino, nosotros vamos a mirar cómo es que esa restauración fue profetizada para el pueblo de Judá, para el pueblo de Dios, de los días de Miqueas, de los días del profeta Miqueas. Hermanos, ¿cómo fue que el juicio que Miqueas predijo fue retrasado? ¿Y cómo eso refleja la misericordia de Dios? Hermano Ramsés, ¿qué retrasó al juicio predicho por Miqueas? ¿Y cómo refleja esto la misericordia de Dios? Bien, pastor, interesante pregunta. Y para ello la podemos contestar a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 26, vamos a leer los versículos 18 y 19, que dicen así. Fíjense, hermanos, el profeta Jeremías, ¿a quién cita en estos versículos? Dice, Miqueas de Moreset, o sea, el profeta Miqueas, ¿verdad? Profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Podemos ver, hermanos y amigos que nos escuchan, aquí el profeta Jeremías está citando a otro profeta. ¿Y cuál es el profeta que él está citando? Aquí está justamente, ¿verdad? Está citando al profeta Miqueas. Pero ahora, ¿cuál es ese juicio que Dios retrasó? Ese juicio que estaba contra la nación judía, lo encontramos en Miqueas capítulo 3, que fue lo que comentábamos en la lección anterior, en la lección del día de ayer. Fíjense bien, Miqueas capítulo 3, versículos del 9 al 12 dice, oíd ahora, o sea, esto es lo que dice el profeta Miqueas en relación al juicio que le iba a caer a la nación de Judá. Escuchen bien. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros?
no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Lo ven? O sea, hermanos, prácticamente, ¿qué fue lo que hizo que este juicio se retrasara? Fíjense bien, hermanos, cuando nosotros leímos a Jeremías, podemos ver claramente que aquí el profeta Jeremías está hablando sobre el rey Ezequías. En los tiempos de cuando el pueblo judío estaba bajo el mando del rey Ezequías, a pesar de que ellos estaban en apostasía, a pesar de que ellos se habían apartado de Dios, a pesar de que ellos estaban practicando la idolatría de una forma descarada, sin embargo, el Señor levantó al rey Ezequías, como lo dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Citando a Miqueas, él dice claramente que en los tiempos de Ezequías profetizó Miqueas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este rey Ezequías? Cuando nosotros leemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 6, podemos ver claramente quién fue Ezequías. O sea, ¿cómo fue este rey? ¿Qué fue lo que él hizo realmente? Escuchen bien. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto, oigan esto, muy importante, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, fíjense toda la reforma que hizo este hombre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y dice el versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue la causa por la cual Dios retrasó el juicio o la condenación que iba a caer sobre la nación judía? Es porque este rey, Dios había levantado este rey y este rey hizo reformas sustanciales que hizo que la ira de Jehová que iba a pesar o el juicio que iba a caer sobre esta nación fuese retrasado. Eso es más o menos como lo que pasó en los tiempos de Jonás, que eso fue la lección anterior. Cuando Jonás, el Señor envió al profeta Jonás a que amonestara a Nínive. ¿Y qué pasó con Nínive cuando el profeta Jonás amonestó a Nínive? Ellos se arrepintieron, pero pesaba un juicio sobre la nación, sobre este país de Nínive, sobre esa ciudad pesaba un juicio tremendo. Ahora, el Señor retrasó también esa condenación que iba a caer sobre Nínive. Lo mismo que estamos viendo aquí sobre la nación judía. Por eso, hermanos, vemos la misericordia del Señor. Todavía el Señor levanta, a pesar de que Él tiene ya listo el juicio o la condenación sobre su pueblo apóstata. Sin embargo, el Señor le da otra oportunidad más y podemos ver aquí, hermanos, la misericordia de nuestro Dios. Sí, hermanos, no cabe duda que cuando se mira el contexto de las palabras del profeta, es porque en ese tiempo, cuando él está desarrollando su ministerio, la nación, la nación de Judá está pasando una situación de apostasía tremenda. Los líderes del pueblo no toleran el mensaje de Jeremías, no toleran el mensaje profético, porque Jeremías les ha anunciado que el templo va a ser destruido. Y los sacerdotes y los falsos maestros quieren matar a Jeremías. En ese contexto, algunos ancianos, porque ustedes lo van a ver ahí en el versículo 17, un poquito arriba, porque leímos el versículo 18.
y 19. Pero el 17 dice que se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, o sea, lo que hemos leído del versículo 18 y 19, lo dijeron los ancianos. Estos ancianos citan a Miqueas, donde él profetizó exactamente lo mismo que está diciendo Jeremías, que Jerusalén será arada como campo. Pero en vez de matarlo, el rey Ezequías escuchó, temió a Dios y buscó su rostro. Entonces lo que está aquí presentando los textos que hemos leído es como esa profecía no se cumplió en los días de Miqueas, porque el rey escuchó, temió a Dios y buscó su rostro. Pero ellos creen de que pues va a suceder lo mismo esta vez y que lo que Jeremías está diciendo es solamente, como decimos, un alarmismo. Hermanos, lo que ellos no entienden es que cuando con Miqueas no se cumplió, cuando el juicio se retrasó allí, no es que no se cumplió, sino que se retrasó, era porque Dios les estaba dando un mensaje cuyo cumplimiento era condicional, es decir, era una profecía condicional. Si ellos se arrepentían, Dios no hacía aquello. Y por eso no se llevó a cabo, porque se arrepintieron. Lo que está diciendo aquí los líderes es que Miqueas había anunciado una profecía que no se cumplió. Pero porque era, hermanos, y esto ya es interpretación nuestra, era condicional, porque hubo arrepentimiento. Jehová se arrepintió del mal que había hablado, dice la Biblia. Y así nosotros vemos que Dios no cambia su carácter, pero sí responde al arrepentimiento humano. Eso es diferente a los días de Jeremías. Ellos están agarrando de Miqueas, dicen una verdad. Nosotros estamos explicando por qué es que no se cumplió con Miqueas, pero en los días de Jeremías, el liderazgo de la iglesia, hermanos, anda pero fatal, endurecido, tienen una falsa seguridad en el templo, tienen mucha religión, pero sin conversión, de manera que es muy diferente el contexto. Y ahora lo que toca, hermanos, es sacar nosotros el mensaje. Y el mensaje es que Dios advierte antes de juzgar y que el juicio puede ser detenido si nos arrepentimos. Pero cuando hablo del juicio no me estoy refiriendo, hermanos, a ese juicio investigador, escatológico que se está llevando a cabo, sino a esos juicios preliminares que están cayendo aquí en la tierra. Algunos de ellos pueden ser detenidos si el pueblo se arrepiente. Hermanos, rechazar la verdad es pecar. Es pecar. Y si bien es cierto, Ezequías reaccionó con arrepentimiento en los días de Jeremías, los líderes no están reaccionando de la misma manera. Así que Dios, hermanos, responde de una manera misericordiosa cuando el pueblo se arrepiente. Si el mensaje, hermanos, es duro, si el mensaje te amonesta, si el mensaje te advierte, no ignores el mensaje, porque Dios lo hace con el fin de salvarte, con el fin de que te arrepientas. Y si tú te arrepientes, el Señor se encarga de revertir, de tener aquello que pueda venir en contra tuya por rebelde, en contra de nosotros, para incluirme, ¿verdad? Por rebeldes. El mensaje, hermano, es que Dios
Dios es misericordioso y Dios retrasa el juicio predicho por Miqueas porque él responde en su carácter de amor, responde con misericordia al arrepentimiento del hombre. Pero ¿qué promesa, hermano Ramsés, hace Dios a los que vencen? ¿Y cómo apunta esto hacia la restauración del Edén? Sí, pastor, la respuesta la tenemos en el mismo libro de Miqueas, porque es el profeta que estamos estudiando en esta lección. Miqueas capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 y 2 y también los versículos 6 y 8, que dice así. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjense, hermanos, hay un detalle muy importante. Podemos ver claramente que las palabras que nos habla el profeta Miqueas en relación a la restauración o la promesa que Dios hace, ¿verdad?, a los que vencen. ¿Cuál es la promesa que Dios hace para aquellos que vencen, aquellos que se arrepienten? Bueno, lo acabamos de leer aquí en Miqueas capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero este texto es casi idéntico a lo que dice Isaías, el profeta Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, que dice así. Acontecerá en lo postrero. Fíjense bien que son las mismas palabras. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Como ustedes pueden ver, hermanos, las mismas palabras que dijo el profeta Miqueas son las mismas palabras que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 2, como lo acabamos de leer en los versículos 2 y 3. Pero fíjense, hermanos, esta es la promesa. Toda promesa de Dios, toda promesa de restauración es para ¿quiénes? Para los que se arrepienten. Para los que se arrepienten de su mal camino. Hermanos, el Señor no está pendiente de que nosotros apenas nos equivoquemos en lo más mínimo para castigarnos ahí mismo. No. El Señor nos da tiempo, nos muestra que estamos transgrediendo su ley, nos muestra que estamos por un mal camino antes de proceder a ejecutar un juicio o un castigo sobre cada uno de nosotros. Pero fíjense, hermano, lo que sigue diciendo Miqueas capítulo 4, los versículos del 6 al 8. Dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Hermanos, cuando habla de la restauración de ese señorío, ¿de qué señorío está hablando aquí este profeta Miqueas? Está hablando del señorío que tenía Adán antes del pecado, que él se enseñoreaba sobre, o sea, tenía dominio, era como el sacerdote, era el que mandaba, vamos a decirlo así, sobre toda la naturaleza que Dios había creado. Pero hermanos, todo eso se ha perdido, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ese señorío que Dios le había dado a Adán para que dirigiera en este planeta Tierra, fue quitado ¿por quién? Por el príncipe del mal, una vez que Adán cae en pecado, lamentablemente. Por eso, hermanos, pero sin embargo, hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? O sea, de que cuando viniera el Mesías, y justamente ya nosotros sabemos, por supuesto, hace 2000 años que vino el Mesías, que murió por cada uno de nosotros, para restaurarnos, para darnos ese señorío que perdió la raza humana por causa del pecado.
Y así nosotros vemos aquí, hermanos, el movimiento que hay del juicio a la exaltación de el reino de Dios. Prácticamente describen estos versículos, mire todo lo que hay aquí: exaltación universal del reino de Dios, restauración del remanente débil y recuperación del dominio davídico. Estos puntos aparecen en estos versículos, y el mensaje central de todo esto es que aunque el juicio se acerca, ese juicio no es el final para ellos. El remanente no será destruido. El reino de Dios será restablecido. Pero ¿cuál es la aplicación espiritual de esto? Hermanos, la aplicación espiritual es que el reino de Dios no depende de ningún poder político. Dios reúne a los heridos antes que a los fuertes. La ley sigue siendo central en el gobierno divino y el plan mesiánico ya estaba anunciado siglos antes. En otras palabras, estos versículos demuestran que después de esa caída humana, Dios levanta un reino eterno centrado en su ley y su reinado y su restauración del remanente. Es interesante cuando aquí presenta la ley, porque no se mira por ningún lado de que la ley sea, digamos, eliminada o dejada a un lado. La ley sigue siendo válida en el gobierno de Dios. Aquí, hermanos, no se habla de abolición de la ley, sino de restauración de ella, porque de Sión saldrá la ley. Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos donde la gente no quiere nada con la ley. La gente quiere restauración. Ven a restaurar tu vida. Mensajes de restauración. Las iglesias están enfocadas en la restauración, pero sin ley. Mire usted qué clase de restauración la que se predica hoy. Hermanos, aquí nosotros vemos que en la restauración prometida habla de que de Sión saldrá la ley. Por eso es que no puede haber restauración sin el respeto a la santa ley de Dios. No puede haber restauración espiritual y seguir en desobediencia a la santa ley de Dios. El que dice que está buscando restauración, póngase en armonía también con la santa ley de Dios. El que dice que ha sido restaurado espiritualmente, revise si está respetando la santa ley de Dios, porque el que ha sido restaurado respeta los mandamientos. Así nosotros vemos que la promesa que Dios hace a los que vencen apunta hacia la restauración, inclusive del Edén, pero junto con la restauración también se restaura la santa ley de Dios. Vamos al don de profecía. Hermano José, si te lees los dos párrafos y le hacemos una breve explicación. Sí, pastor, dice la primera parte, está en Profetas y Reyes, página 502, y dice lo siguiente: mediante el éxito que tuvo al desviar al hombre de la senda de la obediencia, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, como lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Pasó al usurpador el dominio que antes fuera de Adán, pero el Hijo de Dios propuso que vendría a esta tierra para pagar la deuda del pecado, y así no solo redimiría al hombre, sino que recuperaría el dominio perdido. Acerca de esta restauración, profetizó Miqueas cuando dijo: oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero, como lo dice Miqueas capítulo 4, versículo 8. O sea, hermanos, que como lo habíamos dicho en los versículos que habíamos leído, verso Miqueas capítulo 4, versículos del 6 al 8, que ese señorío primero que tenía Adán, ese dominio que tenía en toda la tierra, que fue perdido en el momento en que él pecó, hermanos, va a ser restaurado. Es decir, tenemos la promesa de que Dios va a restaurar a su pueblo que se ha arrepentido.
O sea, a través de Cristo, así como en Adán todos mueren, como lo dice la palabra de Dios, en Cristo somos todos vivificados. Gracias al Señor Jesucristo, gracias a que Él murió en la cruz del Calvario, todos nosotros somos restaurados, hermanos. Tenemos la oportunidad de volver a tener ese señorío que habíamos perdido, ese dominio que se perdió y que el usurpador tomó, es decir, Satanás, una vez que Adán cae en pecado. Así que, hermanos, tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de que si somos fieles al Señor, podremos nosotros ser restaurados y vivir en una patria donde no va a haber más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, ni maldad. Nada de eso va a existir en la santa ciudad celestial, a donde es nuestro hogar y esperamos nosotros estar ahí. Ojalá que todos los que estamos en esta tierra, que estamos en esta carrera cristiana, ojalá que nosotros, hermanos, podamos alcanzar ese primer señorío, poder estar con nuestro Salvador por toda la eternidad. Por eso, hermanos, todo tiene su condición. Para que nosotros podamos alcanzar esa salvación, solamente la podemos alcanzar a través de la obediencia, de serle fiel al Señor en los momentos en que nosotros seamos probados. Siga diciendo el don profético en el Conflicto de los Siglos, página 475. Todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el juez de toda la tierra. El divino intercesor aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en su sangre para que se les perdonen sus transgresiones, a fin de que sean restablecidos en su morada edénica y coronados con él coherederos del señorío primero. Con sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crear al hombre, pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Miren, hermanos, qué maravilloso cómo el Señor, o sea, cómo es la restauración que el Señor le da al hombre pecador, al hombre que una vez pecó, al hombre que viene de lo más bajo. A pesar de que hay personas que han caído en el peor de todos los pecados, para todos los seres humanos hay esperanza. Y esa esperanza está en nuestro Salvador, que tomó todos nuestros pecados y murió por causa de nuestros pecados sin haber cometido pecado alguno. Hermanos, Él tomó nuestros pecados y Él nos da a nosotros su justicia. ¡Qué hermoso! Y al darnos el Señor a nosotros su justicia, dice aquí que estamos como que si nunca hubiésemos pecado. ¿Ustedes se imaginan eso? ¡Qué maravilloso! O sea, hermano, el Señor promete a su pueblo fiel, a su pueblo que se arrepiente de todos sus pecados, una restauración completa, como que si usted nunca hubiese pecado. Pero, hermano Ramsés, ¿cómo Miqueas y otros profetizaron acerca de esta victoria final? Bien, dice aquí mismo en Miqueas capítulo 4, versículos del 10 al 12, dice lo siguiente: Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Y el versículo 12 dice: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Fíjense, hermanos, ¿qué pasó? Y como lo dice esta pregunta, o sea, cómo Miqueas y otros profetas, ¿verdad?,
profetizaron acerca de esta victoria final. O sea, fíjense bien, hermanos, qué pasó con la nación judía. Cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo judío, recuerden que la nación judía era la única tribu, o sea, estamos hablando de la tribu de Judá, fue la única tribu que había quedado, digamos, fiel a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Era la única que no había apostatado de la verdad. Porque ya, por supuesto, todas las 10 tribus se habían ido al norte, habían apostatado, y la tribu de Judá y Benjamín eran las únicas que habían quedado fieles. Más tarde la tribu de Benjamín apostata y solamente queda la tribu de Judá. Y sin embargo, la tribu de Judá estaba en pecado, estaba en desobediencia, y el Señor por misericordia enviaba a sus siervos los profetas para amonestar a ese pueblo judío. Pero ¿qué hizo ese pueblo judío con los profetas? Hermano, ese pueblo judío lo que hizo fue, les dio muerte a esos profetas que estaban amonestando a su pueblo. Hasta que llegó un momento, hermanos, la última oportunidad que le dio Dios a la nación judía fue por boca del profeta Jeremías, cuando ya que ellos no entendían los símbolos de las profecías que el Señor les mandaba a través de sus siervos los profetas, el Señor les habló claro a través del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 25, ustedes pueden leer la advertencia que Dios le da a través del profeta Jeremías a la nación judía, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por mano del rey Nabucodonosor y que iban a durar allá 70 años de cautiverio. O sea, podemos ver claramente, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, eso se cumplió en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, que fue cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, ellos duraron en Babilonia 70 años. Y después de los 70 años que ellos duraron ahí, es que fueron libertados, salieron para restaurar a Jerusalén, para reconstruir a Jerusalén, como lo dice Daniel capítulo 9. Versículo 25, si no me equivoco, dice que iban a restaurar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, o sea, ellos salen a reconstruir a Jerusalén. Hermanos, y a partir de ese momento, cuando ellos empezaron a reconstruir a Jerusalén, que ellos salen, fue cuando empezó a correr la profecía de las 70 semanas, que estamos hablando. Nosotros sabemos que en profecía un día equivale a un año, ¿verdad? 490 días iguales a 490 años, que duró el tiempo de gracia que tuvo la nación judía para que restauraran, o sea, dejaran la iniquidad, ungieran al santo de los santos. Todo eso tenía que ocurrir en ese tiempo. Hermano, por eso es que el profeta Miqueas dice aquí en el versículo 10, dice que como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad, y eso fue lo que pasó, y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. ¿Ve? Aquí se cumple lo que les estaba comentando. Y allí serás librada. O sea, ¿cuándo fueron librados? Cuando se cumplieron los 70 años de cautiverio. ¿Para qué? Para que volvieran a ser una nación independiente. Pero hermanos, con todo eso, este pueblo nunca dejó la iniquidad, tristemente. El Señor le dio 490 años de gracia para que esta nación abandonara el pecado, abandonara la desobediencia. Hermanos, pero tristemente la nación judía cerró su tiempo de gracia rechazando al Mesías que Dios había mandado, hermanos, y ellos mismos fueron los que crucificaron al Mesías. Hermanos, la historia tristemente se va a repetir sobre el pueblo profeso de Dios. El pueblo que todavía no se quiere arrepentir, que quiere vivir una vida de acuerdo a su gusto y no de acuerdo aún así, dice Jehová. Pero qué impresionante, hermanos, es la profecía. Y cómo con años y años de anticipación, el Señor ve venir las cosas y las anticipa. Mire que Miqueas está diciendo lo que va a ocurrirle al pueblo en Babilonia. ¿Y cuándo está diciendo Miqueas esto? Lo está diciendo en el siglo 8, cuando el poder dominante no era Babilonia, era Asiria. Sin embargo, el profeta anuncia el cautiverio babilónico, hermanos, con años antes de que ocurriera. Ah, pero qué cosa. Nosotros vemos entonces que Babilonia iba a representar exilio para el pueblo de Dios. Iba a representar juicio. Iba a representar pérdida del templo.
iba a representar humillación nacional. Pero hermano, la profecía no terminaba allí o no termina con esas cosas que les iba a pasar. Termina, miren ustedes, con promesa. Allí serás librada, le dice. Pero se lo está diciendo antes de que llegue. Repito, el imperio asirio, el que está en ese tiempo cuando dice esto, Miqueas. Y se está anticipando, hermanos, diciendo lo que va a pasarle, que hasta Babilonia van a ir a parar. Pero ahí serás librada. Eso nos dice, hermanos, que el lugar del juicio sería también para ellos lugar de liberación. Y eso nos dice que Dios no abandonaría a su pueblo allí en el exilio. Y efectivamente fueron liberados. Fueron liberados. Ciro el Grande, ese rey persa, Dios lo usó para que emitiera un decreto y pudieran así salir libres de Babilonia los que habían sido llevados de una forma exiliada. ¿Cuál es el mensaje de todo esto, hermanos? El mensaje es que el dolor puede ser disciplina, pero no abandono. Que el exilio no cancela la misericordia de Dios. Y que Dios permite que las naciones se levanten, pero con un propósito. Y que el juicio final, hermanos, eso le pertenece a Jehová. La idea central de estos textos es que lo que parece derrota es parte del plan redentor de Dios. Y que el mismo lugar de cautiverio puede convertirse en un escenario de liberación. Y esto es un gran mensaje para nosotros. Porque a veces no entendemos el por qué nos están pasando algunas cosas. A veces no entendemos por qué el Señor nos lleva como por el desierto. No entendemos por qué estamos siendo probados. No entendemos inclusive por qué cuando nos hemos movido a un lugar buscando la prosperidad, buscando el bienestar, encontramos a veces chascos, fracasos, y no entendemos de que en medio de todo eso, Dios quiere que aprendamos algo, y es a depender de Él, a confiar en Él, y hermanos, a tener esa convicción de que no estamos solos y que en medio de aquello Dios está con nosotros. Y eso que aparentemente es revés, derrota, adversidad, allí, hermano, Dios en eso se va a manifestar y lo va a convertir en algo redentor, en algo que va a traer bendición. Lo mismo que te trae como aparentemente de gracia, el Señor, hermanos, lo convierte en bendición. A veces no lo vemos así cuando estamos empezando con la prueba, con el problema, con la dificultad. Pero nosotros vemos por todos estos textos que Dios tiene un plan. Y el plan es restaurarnos. El plan de Dios es finalmente salvarnos. Por eso la lección se llama para este día una restauración predicha. Porque todos estos textos lo que han estado haciendo es mostrándonos cómo Dios predecía el juicio, predecía la adversidad, predecía el exilio, el cautiverio, predecía todo lo que le iba a venir al pueblo, pero al mismo tiempo predecía la restauración que Dios daría a pesar de todo eso. Ese es el mensaje de Dios este día. Y cerrémoslo con el don profético, hermano Rosés, por favor. Bien, dice en el libro de la educación, página 164 y 165, dice lo siguiente. Los profetas a quienes fueron reveladas estas grandes escenas anhelaban comprender su significado. Y voy a hacer una pausa aquí.
Fíjense, hermano, muchas veces nosotros creemos que los profetas lo saben todo porque reciben visiones de Dios. Nosotros pudiéramos decir eso. Oye, el profeta, si Dios lo escogió como profeta es porque sabe, porque tiene mucho conocimiento porque Dios se lo da. Pero fíjense, miren lo que dice aquí. Los profetas a quienes fueron reveladas estas grandes escenas anhelaban comprender su significado. Ahora, esto se lo puedo comprobar, hermano, con lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 8, cuando Dios le mostró al profeta Daniel, ¿verdad? En aquella ocasión, todas estas señales, todos estos símbolos que vio el profeta Daniel, las bestias, todas estas cosas que vio en visión. Y fíjense, hermano, lo que dice en el capítulo 12, versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, hermano, el profeta Daniel, hermanos, él dice, y yo oí, pero no entendí. Ahora, ¿qué es lo que le responde el ángel? Dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por eso es que, como lo dice aquí el don profético, dice que los profetas a quienes fueron reveladas estas grandes escenas anhelaban comprender su significado, así como se lo acabo de leer aquí con el profeta Daniel, ¿verdad? Como ejemplo. Pero sigue diciendo, para nosotros que estamos al borde mismo de su cumplimiento, de cuán profunda importancia, de cuán palpitante interés son estas descripciones de los sucesos venideros que los hijos de Dios han esperado, anhelado y orado desde que nuestros primeros padres salieron del Edén. O sea, hermanos, nosotros, porque fíjense bien lo que les decía, los profetas anhelaban conocer el significado de lo que ellos estaban recibiendo como visión. Pero fíjense ustedes, hermanos, que nosotros que tenemos ya prácticamente estamos viviendo en el fin de la historia de esta tierra, hermanos, nosotros tenemos una gran bendición, mucho mayor que la que tuvieron los profetas que tuvieron en sus tiempos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la luz que hoy por hoy nosotros tenemos. Hoy por hoy nosotros tenemos Biblia, espíritu de profecía, tenemos Antiguo Testamento, tenemos Nuevo Testamento, pero en los tiempos de los profetas, por ejemplo, como el profeta Miqueas, ¿qué era lo que tenían ellos? La ley y los profetas, algunos rollos de los profetas que estaban en su tiempo. Pero no tenían el Nuevo Testamento, no tenían nada de eso. Los apóstoles también tenían todos los rollos de los profetas y la ley, pero hasta ahí. Sin embargo, nosotros tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento, y no solamente eso, sino que nosotros como iglesia adventista del séptimo día, que estamos viviendo en la historia final de la tierra, tenemos también el espíritu de profecía que nos ahonda más, podemos profundizar más en cuanto al significado de todos estos eventos. ¿Qué simbolizan todos estos símbolos? ¿Cómo podemos nosotros comprender qué es lo que ha de acontecer en estos tiempos finales? Hermanos, pueblo sin profecía se desenfrena o se descarría, como lo quieran decir. Por eso, hermanos, el Señor dio. Por eso dice que nosotros debemos de hacer caso a quienes, a sus siervos, los profetas. ¿Por qué? Porque hay bendiciones cuando nosotros estudiamos la profecía. Porque la profecía es como el anuncio de lo que ha de acontecer. Es para que nos preparemos, hermanos. Y vemos en ella las promesas que el Señor le da a su pueblo fiel. Y así, hermanos y hermanas, entonces quisiera cerrar diciéndoles que si están pasando por alguna crisis económica en la familia, si están pasando por algún conflicto matrimonial, si están ustedes experimentando alguna situación como un hijo rebelde, enfermedad, frialdad espiritual, todas estas cosas muchas veces, hermanos, revelan defectos de carácter también que tenemos. Y Dios quiere cambiar nuestro carácter. A veces las pruebas revelan el orgullo que todavía tenemos, nos hacen ver que no estamos orando mucho. Y hermanos, todo esto debemos mirarlo como una oportunidad para reconocer nuestros pecados, para admitir
nuestras equivocaciones y entender de que todo lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios. Cuando hagamos esto, las profecías de restauración se van a cumplir en nuestra vida. Hoy quiero orar. Quiero orar para que Dios nos ayude, para que en medio de las pruebas que podamos estar pasando, podamos nosotros salir victoriosos de ellas y puros en nuestra vida, como el oro es purificado cuando lo meten al fuego. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora por hacernos ver que las profecías son maravillosas y cuando éstas anuncian juicio antes que la gracia se cierre, tienen como propósito, como finalidad, que la raza humana se arrepienta. Así que, Señor, queremos rogarle que nos ayude, que usted nos haga personas que aprenden de lo que le pasó al pueblo de Israel, para también nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y así evitar los juicios que van a caer en este mundo. Ayúdenos, Señor, a que en medio de las pruebas, en medio de los problemas, en medio de las dificultades que estamos pasando, nosotros dependamos de usted y no perdamos la fe ni la confianza y nos entreguemos completamente. Ayúdenos, Padre, a perseverar en la fe, a no darle a usted la espalda, sino más bien a buscar el arrepentimiento sincero. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.